Yo creo que el primer contacto así un poco serio fue estudiando la carrera aquí en Pamplona, en la universidad. Hice un examen y tenía la cabeza tan cargada que a la tarde aproveché con mi hermana y mi cuñado y nos fuimos a la laguna. Y ese fue el primer contacto que tengo recuerdo. Ahí me impresionó la cantidad de anfibios que había, anfibios, reptiles, y pensé que la cantidad de vida que tenía que haber adentro de la vegetación que está dentro de la laguna, y a partir de ahí ha sido ya continuado. La gente va sobre todo a ver fauna. Yo no destacaría ninguno, porque lo que más me gusta es el cambio. Es distinto lo que hay en invierno, si va todo normal, es distinto lo que va en primavera, hay algunos de paso, entonces el ver las primeras llegadas de algún bicho o las últimas salidas, etcétera, eso es lo que más me llama la atención. Ruedas, están la salicornia, están por supuesto el esparto, etcétera, el limonium, son varias plantitas raquíticas, son muy pequeñas, de poco desarrollo, pero que viven en unas condiciones con unas concentraciones salinas muy importantes en el suelo. Y ahí existen varias plantas feas, raquíticas, que son las que realmente me gustan. O sea, esa dureza, esa poder de vivir en esas condiciones que no tienen otras, ¿no? Incluso algunas ahí están hasta catalogadas como peligro de extinción. Y la verdad es que son una maravilla. Es de origen natural, aunque sí que tiene una derivación artificial que le ayuda a tener más agua, y tiene un tramo, un poquito de dique, un antiguo dique que se hizo para acumular más agua, para represar más agua. Lo demás se puede decir que está a un grado de naturalización alto. Lo normal es que haya cambios, depende siempre del agua. Hoy nos podemos ir a ver la laguna, la ves de una forma, y al cabo de 2 o 3 meses, según las tormentas, según la sequía, según el tiempo, puede haber cambiado drásticamente. Entonces los cambios son continuos. El agua está siempre fluctuando según lo que llueva, sobre todo tormentas. Si es una tormenta gorda y agresiva, va subiendo. Si no hay tormentas, hace calor o ciercea mucho, se va secando. Entonces puede llegar a secarse del todo, puede llegar a sobrarse, incluso de cuando coge volumen de agua. Entonces la laguna es muy cambiante.